Julieta, yo soy bibliotecóloga y en este caso entonces vamos a mirar las bases de datos que tenemos suscritas en el Tecnológico de Antioquia y vamos a realizar también búsquedas de información en diferentes plataformas. Procedo entonces a compartirles mi pantalla y comenzamos. Si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, pueden entonces hacer la intervención, activar los micrófonos y hablar. Bueno, vamos a empezar entonces realizando una búsqueda en Google. Nosotros estamos acostumbrados a realizar búsquedas de información en este navegador, sea para asuntos cotidianos, sea para temas académicos, nosotros siempre utilizamos este navegador. Vamos entonces a buscar el tema sugerido, es comercio exterior, y no sé si se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda. En este caso tengo 569 millones de resultados, ¿cierto? Es muchísimas páginas. Muchas veces nosotros abrimos entonces los primeros 3, los primeros 5 resultados. Voy a abrir este porque quiero mostrarles algo. Listo. Cuando yo abro una página de internet, cuando yo miro una fuente de información, yo debo de tener claro varios datos que me ayuden a mí a crear una referencia bibliográfica y que de pronto me puedan dar un poco más de, como de seguridad a la hora de yo encontrar esta información. ¿Qué voy a necesitar yo? Yo voy a necesitar un título. Hay diferentes blogs y diferentes páginas que no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el tema como tal. La referencia bibliográfica sirve para que yo recupere en otro momento como ese mismo documento, esa misma información que me ayudó para el trabajo que yo realicé, y va a ser muy difícil encontrarlo si el título como tal es el mismo nombre del tema, ¿cierto? Listo. Voy a necesitar también un autor. En este caso, esta wiki es libre, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo, sin ser experta en el área y sin ser experta en el tema, también puedo llegar acá a editar y escribir lo que yo pienso que es, por ejemplo, este tema. Bueno, acá entonces nadie se está siendo responsable por el contenido que se encuentre allí. Los diferentes blogs nos presentan lo mismo, nos presentan el tema, 2 o 3 párrafos donde nos explican qué es y no tiene tampoco estos datos. Título, autor. ¿Qué más necesito? Yo voy a necesitar una fecha de publicación. En este caso, esta wiki me muestra, son las ediciones pues las ediciones que le hacen a este documento, que le hacen a este tema. Entonces miren que el último es el 8 de octubre. Puede que el día de mañana la información que yo encuentre acá sea totalmente diferente. Entonces la idea es encontrar fuentes de investigación que no tengan como esta variación, que no se pueda estar editando todos los días porque yo necesito seguridad en el tema que estoy trabajando, ¿cierto? Algo sólido, algo conciso. Listo. Los blogs y diferentes páginas también, aparte de esos 3 elementos que son básicos para una referencia bibliográfica, algo que también me puede dar a mi seguridad son las referencias bibliográficas. En especial pues en los blogs, que yo puedo decir, bueno, esta persona a partir de esos documentos creó lo que me está de pronto resumiendo, ¿cierto? Lo que me está mostrando. Cuando una página o un blog no tiene referencias bibliográficas, va a ser incluso más tedioso para mí estar como corroborando cada una de las cositas que se mencionan allí, porque yo puedo asumir o que la persona se está inventando gran parte del texto o que la persona es experta en el área, experta en el tema, y por lo mismo, como los elementos que mencioné ahorita son importantes.
porque a veces hay expertos en el área, hay docentes, hay investigadores que comparten su conocimiento en esos blogs, solo que lo hacen como con esa rigurosidad, porque ellos ya saben que a partir de las referencias bibliográficas se le da como solidez a un tema. En este caso, miren que todo eso nos faltó, que solo hay 2 referencias bibliográficas, pero no sabemos cuántas personas han estado interviniendo acá. Listo, podríamos utilizar, por ejemplo, este tipo de páginas. Claro, o sea, nosotros tenemos total libertad de dónde sacamos la información, pero debo de tener en cuenta que la URL o el link de la página en cualquier momento puede dejar de existir. Entonces, si yo no tengo los datos que mencioné, va a ser muy complicado, pues si solo tengo el link y el link ya no va a servir. Listo. ¿Cuál va a ser, chicos, la idea? Que nosotros revisemos las investigaciones principales. O sea, todas estas investigaciones que tuvieron un proceso riguroso, que tuvieron objetivos, metodologías, conclusiones, ¿cierto? Que tiene como, que es como muy cuidadoso a la hora de investigar todos estos temas. Cuando yo selecciono diferentes páginas que encuentro en Internet, podemos caer en el juego del teléfono roto, de que diferentes páginas, diferentes personas empiezan a resumirnos parte de esas investigaciones y pueden estar omitiendo información importante que puede que nos vaya a servir a nosotros. Si nosotros leemos las investigaciones principales, puede que el tema lo entendamos de forma más, como más general o más abierto, más completo, o por el contrario, puede que nos pueda como encaminar a temas muy específicos y nos pueda como aclarar algunas cosas. Yo revisar una por una cada una de las páginas de estos 569 millones de resultados va a ser muy difícil. Algo así de pronto para tener en cuenta de forma así como rápida es mirar cómo termina de pronto la página, ¿cierto? Mirar si termina en .gov.com, que es entonces páginas gubernamentales, mirar si termina en .edu.com, que son entonces páginas de universidades. Los diferentes bancos también hacen investigaciones, también son fuentes confiables, y algunas revistas como lo son Semana, como lo son Dinero, ese tipo de revistas y periódicos también se supone que son fuentes confiables. Hay que tener cuidado con algo, y es que estas últimas tienen una postura política para un lado o para el otro. Entonces, muchas veces estas investigaciones nos las muestra a medias. Entonces, la idea sería revisar varias páginas y corroborar esa información. Asimismo, les cuento que me he encontrado también con diferentes blogs que, pues, que, digamos, estaba yo buscando sobre un tema, sobre unas mascoticas, estaba mirando en diferentes blogs. Había uno que era totalmente especializado en ese tema, pero cuando yo revisé la información, o sea, corroboré la información con otras páginas, vi que tenían muchos errores. Entonces, la idea no es basarnos nunca en una sola fuente de información, sino revisar varias. Listo, listo, listo. Bueno, voy a abrir otra página. Voy a abrir otra página que va a ser como el primer filtro que le vamos a poner a esta búsqueda. Voy a abrir Google Académico. Listo. Listo. Vamos a buscar entonces Google Académico. No sé si de pronto ya han utilizado esta extensión de Google.
y vamos a realizar la misma búsqueda de información. En este caso, comercio exterior. Listo. Miren la diferencia de resultados. De 569 millones de resultados, en este momento en Google Académico tengo 226.000. Ah, bueno, esperen que acá se me fue otra palabra. Pero igual, de 569 millones de resultados, miren que acá solo tengo 602.000. Y todas las fuentes que yo encuentre acá en Google Académico son confiables. Son artículos de revista, son libros, son capítulos de libro. Puedo encontrar algunos blogs académicos, encuentro conferencias, encuentro ensayos, encuentro trabajos de grado. O sea, todo lo que yo encuentre en Google Académico es fuente confiable y son investigaciones. Listo. Resulta que cuando yo escribo en este cuadrito de búsqueda, el navegador me busca por todas y cada una de las palabras que yo le incluya. Me las busca juntas o me las busca separadas. En este caso, bueno, los primeros resultados me están apareciendo las dos palabritas juntas, pero yo sé que algunos me están apareciendo resultados solo porque tienen la palabra comercio y otros resultados que tienen solo la palabra exterior. Yo como entonces le voy a decir al navegador que solo me recupere las dos palabritas juntas. Voy a encerrar los términos específicos entre comillas. En este caso, miren que de 602.000 resultados, tengo 208.000, ¿cierto? Entonces acá ya me está filtrando, o sea, todos los documentos que tengo tienen ambas palabritas juntas, no una sola, sino ambas. Listo, recomendación, buscar entonces de 3 a 5 palabras clave, evitar los conectores, como estas preposiciones de la, los, con, para, porque a veces nosotros incluimos de pronto estos conectores y a veces nos aparecen documentos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema principal que estamos buscando. ¿Por qué? Porque dentro de su contenido se está repitiendo mucho de estos conectores y mucho de estas preposiciones. Listo. En esta partecita izquierda yo tengo los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me está mostrando filtros por años. Yo quiero ver las publicaciones que se han, que se han montado, que se han publicado en 2020, en 2019, en 2016, o un intervalo específico. Hola. Listo. O un intervalo específico. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años, ¿cierto? Puedo escribir de 2015 a 2020. Sin embargo, por ejemplo, para estados del arte, que muchas veces lo necesitábamos para trabajos de grado y demás, yo puedo ponerle acá el rango de fechas que yo quiera, de 1990 al 2000, de 1800 a 1900, ¿cierto? O sea, yo puedo mirar qué rango de fechas le pongo y este me recupera las publicaciones que se hicieron en ese rango de tiempo. Vamos a filtrar por los últimos 5 años y miren que 200.000 ya tengo 17.700, ¿cierto? Miren que empezamos con 569 millones, ya tengo 17.700, ¿cierto? Es muchísima la diferencia. Todas estas fuentes son confiables. Listo, resulta que las bases de datos en esta partecita izquierda tienen otros filtros. Me permiten filtrar por lugares, ¿cierto? Por ejemplo, por países. Yo quiero ver este tema en este país en particular. O me muestra también filtros por área del conocimiento. Me dice, bueno, yo quiero buscar este tema solo en el área, por ejemplo, de ingeniería, en el área de negocios. Bueno, tengo filtros también entonces por palabras clave.
que me dice, bueno, de todos estos resultados, acá se está repitiendo X veces esta palabra, X veces estos términos, pero eso ya lo vamos a mirar ahorita. Como en este caso, Google Académico no me muestra esos filtros, esas características que me ayudan a mí a delimitar la información que estoy encontrando, yo voy a incluirlo dentro de la barrita de búsqueda. Voy entonces a incluir todo lo que quiera saber de comercio exterior en un ladito afuera de las comillas. Entonces, yo quiero mirar que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia de ese tema. Listo. Voy a incluir la palabra Colombia a un ladito aparte de las comillas. Tengo 16.800 resultados. Me disminuyó un poquito, pero, por ejemplo, la palabra Colombia me la está recuperando dentro de los documentos que me hablen exactamente de comercio exterior. Si yo hubiese puesto comercio exterior Colombia sin las comillas, como el navegador me busca las palabras juntas o separadas, por la palabra Colombia me estaría apareciendo política, religión, cultura, no sé, agricultura, o sea, otro montón de temas relacionados con Colombia que a mí no me interesa. Entonces, término específico, entre comillas, y todo lo que yo quiera saber a un lado. Por ejemplo, comercio exterior, que quiero saber, por ejemplo, las políticas, ¿cierto? Puedo escribir a un lado la palabra de política y me busca política siempre y cuando se hable del título, pues del tema específico de comercio exterior. Acá ya no nos aparece otro tipo de políticas, sino relacionadas con el tema específico que estamos buscando. Bueno, yo quiero mirar comercio exterior, la política, y quiero saber lo que se ha publicado en Colombia, ¿cierto? Sobre política y sobre este tema. Puedo entonces ir incluyendo las palabras clave. Mientras yo más específico sea con el tema que estoy buscando, menos resultados voy a tener. La idea es encontrar de 40 a 70 resultados aproximadamente, que con esos títulos yo pueda realizar todo mi trabajo y sea más fácil para mí leer cada uno de los títulos, cada uno de los contenidos, para mirar cuáles me sirven y cuáles no. Bueno, resulta que a veces, y no sé si, pues, si les ha pasado, que a veces encontramos un título que hable específicamente de lo que estamos buscando, pero cuando vamos a abrir el documento, la página nos pide pagar por la información. En estos casos, muchas veces esos documentos pertenecen a las bases de datos que tenemos suscritas y nosotros, por ser entonces miembros de la comunidad académica del Tecnológico de Antioquia, tenemos derecho a acceder a esos documentos sin pagar dinero. ¿Cómo lo haríamos? Pues desde acá no se podría, ¿cierto? Así la página que yo vaya a abrir sea una de las bases de datos que tenemos. Si yo ingreso desde acá, la página como tal no me va a reconocer a mí como alguien que pertenece a esa institución, sino que me va a tratar como una persona particular. ¿Cómo ingreso entonces a las bases de datos? Pues si el documento me pide pagar por la información, yo veo que pertenece a una base de datos que tenemos, ya les voy a mostrar las rutas de acceso y ya entraríamos directamente por esa ruta de acceso. Listo. Resulta que a veces la página que vamos a abrir, el título que vamos a abrir, pertenece a una universidad o pertenece a una empresa a nivel nacional o internacional que cuando vamos a ingresar nos pide un nombre de usuario y una contraseña. Como yo no pertenezco a esa universidad o a esa empresa, yo no tengo ese nombre de usuario y esa contraseña. ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar esta opción, acá donde tengo el cursor, que me dice versiones. ¿Qué significa? Que si este título, cuando yo lo vaya a abrir, me está poniendo una barrera, las versiones son las otras páginas que tienen exactamente el mismo documento. Entonces, si ese primero me pide usuario y contraseña, reviso la opción de versiones,
con la intención de revisar si alguna de las páginas me permite abrir el documento completo. O a veces las páginas que tengo en las versiones, o sea, todas estas otras páginas que contienen el documento, ninguna me deja abrir a texto completo. ¿Qué voy a mirar? ¿Qué voy a revisar? Que pertenezca a alguna de las bases de datos que tenemos y ya podríamos revisarlo directamente en esas bases de datos. Listo. Y finalmente, la otra herramienta que les quiero mencionar de este navegador como tal es esta herramienta, que son unas comillitas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados, que miren que si yo me paro sobre las comillas me dice citar. Esta opción de las comillas me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Acá me lo muestra entonces con 3 normas diferentes. La que más utilizamos entonces es la norma APA. Mire que me organiza los apellidos del autor, las iniciales del nombre, la puntuación, el año, el título, incluso el nombre de la revista me la pone en cursiva, ¿cierto? Es bastante confiable para, por ejemplo, para artículos de revista o para algunos libros. Pero todo lo que sea automático tiene como su margen de error. Entonces, la idea sería apoyarnos de la herramienta, ¿cierto? Va a poder recuperar acá como los daticos, pero la idea sería revisar estos datos y mirar si debo de complementar o no. Hay muchas páginas que me aparecen a mí acá en esta plataforma, en especial para algunos temas muy recientes, que se encuentran en los diferentes repositorios. El repositorio es una plataforma institucional donde las universidades están montando los trabajos de grado o investigaciones de grupos de investigación de diferentes facultades. En su mayoría, todos los repositorios son de acceso abierto, ¿cierto? Esta es una iniciativa entonces que viene hace varios años para que las personas, por ejemplo, ustedes al hacer un trabajo de grado, otras personas, por ejemplo, que tengan una idea parecida o una idea similar o la misma idea, puedan mirar qué es lo último que se ha investigado del tema y esto nos ahorra volver como a investigar todo lo mismo, sino que esos esfuerzos se realicen intentando avanzar más en esa investigación. La mayoría son entonces de acceso abierto. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio institucional. Y lo que les quiero, por ejemplo, mostrar con este ejemplo del repositorio es que la opción de la referencia video me lo muestra una revista. Y según la norma APA, depende del formato donde se encuentre el documento, se va a referenciar distinto. Un artículo de revista se referencia diferente de un libro, diferente de un video, diferente de un blog, diferente de un trabajo de grado. Por ejemplo, si suponemos que este es un trabajo de grado, acá está faltando información. Está faltando para qué título se optó con ese trabajo de grado. Falta decir si el trabajo de grado es de pregrado, de maestría, de doctorado y para qué universidad, pues, se va, ¿cierto? Entonces, la idea es utilizar la herramienta, artículos de revista, pero con ese margen de error hay que revisar, porque a veces también me pone, por ejemplo, todas las palabritas en mayúscula, pero igual miren que en su mayoría me organiza gran parte del texto. Incluso miren que me organiza el volumen, me organiza el número de la revista. Esto es de acuerdo a los metadatos que tenga cada página, que permite que la herramienta tenga los elementos suficientes para realizar eso automático. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Entonces, ya vamos a mirar el acceso y la ruta de acceso a las
bases de datos. Igual miren que acá de 569 millones logramos recuperar 16.900, teniendo en cuenta que el tema que estamos buscando pues es un área muy grande que se despliega con muchas disciplinas, subdisciplinas que también contienen política colombiana, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a abrir entonces otra pestañita, voy a buscar tda.edu.co y vamos a mirar la ruta de acceso. Bueno, hay dos formas de acceder a las bases de datos. Desde tda.edu.com tengo la opción de ingresar por usuarios y de ingresar por campus TDA. Una vez yo haya ingresado al campus, a ustedes les aparece con el escudo del tecnológico en un lado, con el logo en un lado, y en la parte derecha les aparece bases de datos y libros electrónicos. O sea, es una única opción que les aparece a ustedes en la parte derecha. Con ese clic en bases de datos y libros electrónicos, los va a llevar a ustedes directamente a la plataforma donde se encuentra todas las bases de datos juntas. No les muestro en este momento porque yo tengo dificultades para acceder al campo. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Tengo la opción que desde tda.edu.com ingreso a esta opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Desde allí puedo entonces mirar todos los servicios que me está ofreciendo la biblioteca. Listo. Listo, entonces desde mi tda.edu.com ingreso a micrositios, ingreso a biblioteca y ya me abre entonces esta página. ¿Qué me está mostrando? Me está mostrando los diferentes servicios que me están ofreciendo. Entre ellos, entonces, encuentro esta primera opción, que es la digitalización de libros físicos. Este servicio, entonces, está funcionando desde la semana pasada. Necesitemos un libro físico o una revista, como ya los servicios son digitales, si ustedes le dan clic a este servicio, pues ya ellos, pues allí ya está el instructivo de dónde deben escribir y con cuál información solicitar de pronto como el escáner de este porcentaje de información. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos bases de datos y libros electrónicos en suscripción, que es el que necesitamos en este momento. Listo. Bajando en la página, me aparece también bases de datos gratuitas, me puede aparecer también diferentes guías, diferentes reglamentos. Bueno, miren que acá en estos diferentes cuadritos también me aparece ese tipo de información, diferentes servicios, diferentes guías, bases de datos gratuitas también. Sigo bajando en la página, me aparecen diferentes cosas entonces que han surgido en biblioteca, el blog virtual que surgió en tiempos de pandemia, que es entonces la parte cultural de lectura y literatura. Y también encuentro diferentes guías y diferentes tutoriales. ¿Cuál nos interesa a nosotros en este momento? Nos interesa bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Entonces, la diferencia, por ejemplo, de las bases de datos gratuitas y estas en suscripción
Es que las bases, pues a veces encontramos títulos que son muy específicos y que se encuentran en estas. Estas bases de datos encontramos títulos de pronto bastante especializados. Las revistas que están suscritas a estas bases de datos pueden estar muy bien posicionadas dentro de un ranking de, pues como de todo este campo de la investigación. Algunos autores también que son pioneros en un área, que también están muy bien posicionados en estos temas, en este campo de investigación, publican entonces primero acá. Sin embargo, entre los servicios de biblioteca también exponemos una lista de bases de datos gratuitas, también es información confiable, también son documentos pues de diferentes universidades. Igual nosotros de buscar en Google Académico, en bases de datos gratuitas, en estas en sus clientes hace ya varios años se le está apostando mucho a publicar documentos de investigación en acceso abierto. Listo. Yo acá tengo las bases de datos separaditas. Yo tengo un video de ayuda, o sea, debajo de cada base de datos tengo un botoncito que dice video de ayuda. Ese me muestra cómo buscar dentro de esa base de datos, pero también tengo un link a, ¿cierto? Entonces, link directo a la base de datos de ProQuest, link directo a EBSCO, link directo a Cengage. Sin embargo, yo puedo seleccionar cualquiera de estos link a y este ya me va a abrir la plataforma con todas las bases de datos juntas. Entonces, voy a seleccionar cualquiera y me abre entonces esta plataforma. Cuando ustedes ingresan desde el campus, en la opción de bases de datos y libros electrónicos, también les abre exactamente esta página. ¿Qué me está indicando? Me está diciendo, bueno, ingrese con el mismo nombre de usuario del campus, pero en contraseña o en la clave ingrese el documento de identidad, ¿cierto? O el número de identificación. Entonces, mismo nombre de usuario y en contraseña, documento de identidad. Miren que incluso acá también me están indicando con qué datos voy a ingresar. Y acá entonces me aparece esta plataforma con todas las bases de datos juntas. En cada uno de los cuadritos igual me aparece el logo de la base de datos, me aparece el título de la base de datos y me da una breve descripción de qué es la base de datos, qué áreas contiene o cuántos documentos tiene. Acá rápidamente voy entonces a mencionar para qué sirve cada base de datos para que miremos cuáles nos van a servir más y cuáles no nos van a servir tanto. Listo. Entonces, el libro SSO y bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, entonces encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. Aclaro de una vez que, por ejemplo, literatura, hay muy poca. Si yo estoy buscando clásicos, si yo estoy buscando novelas, no las voy a encontrar acá porque son pues libros académicos. Aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos yo encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, si yo acá, por ejemplo, estoy buscando libros sobre un tema y solo encuentro 2 o 5 libros, pero ninguno de ellos me gustó, pues puedo buscar en la otra, puede que encuentre 20, puede que encuentre 30 y puede que en la otra encuentre 50. Entonces, la idea es buscar pues como en varios, o sea, no basarnos en uno solo, sino que si no encuentro el libro, puedo buscarlo en las demás bases de datos. Bueno, estos dos libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en negocios internacionales, en comercio internacional. Estos nos dan entonces información muy específica sobre diferentes empresas, sobre
como formularios para importaciones y exportaciones, me hace también entonces gráficos sobre productos, sobre sectores. Igual vamos a aprovechar que ustedes pertenecen como a esta área y vamos a revisar ahorita entonces los módulos que contiene. Es información muy específica, es especializada. Esta va a ser entonces diferente a las otras que les voy a mostrar. Asimismo, miren que tenemos una sola base de datos especializada en arancel, que a partir de cada clic que yo le voy dando a la información, se me va expandiendo, me va explicando, me va relacionando normas, me va dando entonces información muy detallada. Listo. Ambientalex, legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental, entonces pues, se enfocan como en esas dos áreas, pero en la parte de Legex pueden encontrar información de todas las áreas del conocimiento. Si ustedes saben que hay guías, que hay normas, decretos, artículos, jurisprudencias, todo lo relacionado entonces a la parte normativa, lo podemos encontrar en legex.info. Incluso, no solo para cosas académicas. Si ustedes quieren hacer una tutela, un derecho de petición, cualquier cosa pues como enmarcado en lo legal, desde acá obtienen la información para saber qué hacer, cómo hacerlo y las leyes entonces como que soportan como ese proceso que pretendan hacer. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son donde sí o sí vamos a encontrar información siempre. En su mayoría son artículos de revista, sin embargo también puedo encontrar libros, capítulos de libro, conferencias, ensayos, bueno, otro montón de formatos, pero en su mayoría son artículos de revista, son títulos que podemos especificarlo lo que más podamos. La idea también es ahorrar tiempo y no leer documentos muy largos o muy generales, teniendo en cuenta que podemos llegar como a cosas muy específicas. Son multidisciplinares también, en estas voy a encontrar información de todas las áreas del conocimiento y estas son Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Siempre encontramos información allí. Recuerden que en cada uno encuentro diferente cantidad de resultados, en cada uno encuentro diferentes títulos, entonces puedo ir revisando en cada base de datos. ¿Cuál es de pronto la diferencia de estas 6? Que Scopus no me va a recuperar a mí el documento completo. A mí Scopus solo es una base de datos referencial. Esta me recupera entonces un título, autores, resumen, palabras clave, las referencias bibliográficas del documento, pero no me busca el texto completo. Entonces, ¿por qué nosotros lo utilizamos? Porque Scopus es la base de datos más grande que hay. Este me busca entre documentos de acceso abierto y documentos de acceso por suscripción. Una vez yo haya encontrado el documento que quiero leer, si a partir del resumen y las palabras miro si me sirve o no me sirve el documento, lo puedo buscar en Google Académico entre las comillas. Recuerden que todo lo que haya dentro de las comillas, el navegador me busca exactamente cada una de las palabras en ese orden. Entonces, como es la base de datos más grande que hay, como es la base de datos que más filtros tiene, este me ayuda, por ejemplo, para temas que son muy complejos, donde casi no está encontrando documentos sobre el tema, pues Scopus me recupera los mejores títulos de acuerdo pues a lo que yo esté buscando. Listo. Bilex y Notinet también son bases de datos normativas junto con legex.info. La diferencia es que en cada una de estas bases de datos la plataforma se va a ver diferente. O sea, hay diferentes formas de búsqueda, hay diferentes filtros,
Sin embargo, la información sigue siendo muy actualizada. Si ustedes buscan, por ejemplo, normas o leyes en Internet, a ustedes les aparecen muchas páginas que dicen que es, por ejemplo, el artículo más actualizado. Pero desde estas bases de datos, ellos sí les muestran cuál es el documento más actualizado, cuál es la norma más actualizada de ese tema y puede mostrar en el mismo documento las variaciones que ha tenido, los cambios que ha tenido y a partir de qué leyes. Incluso cada una de estas bases de datos normativas tiene algún valor agregado, que en algunas se puede descargar el documento, en otras se puede escuchar el documento. Bueno, Magisterio es base de datos de educación y pedagogía. Entonces, en esa también se enfoca como a cualquier área del conocimiento. Si tenemos un proyecto, queremos vincularlo como con esas áreas, pues acá lo vamos a encontrar. Me he encontrado títulos también de ingeniería, de cómo enseñar algunos temas de ingeniería, pues a los estudiantes o cómo vincular directamente como estas áreas a esos procesos pedagógicos. Bueno, Gale ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos junto con las dos primeras. Recuerden que en cada uno encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Atos Visibility es un metabuscador. Este te busca cosas muy específicas. O sea, si yo tengo datos muy precisos, este me busca entre documentos de acceso abierto y de algunas de estas bases de datos. Y finalmente, Harvard Uso me recupera, pues es una revista que tenemos suscritas, nos enfoca, se enfoca como en el área del marketing y me vincula o me relaciona temas como administración, como tecnologías, como información y comunicación orientada y enfocada al marketing. Esta es la base de datos que sí nos va a pedir como un correo y una contraseña, pero miren que acá sobre ese cuadrito nos aparecen esos datos que necesitamos. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Quieren que revisemos alguna de estas bases de datos primero? Listo. Voy a abrir entonces esa que es la base de datos especializada en comercio internacional. Esta es Legiscomex. La idea, entonces, de yo mostrarles acá esta base de datos es hacerlo de forma eh, como muy general, ¿cierto? Yo no soy experta en el área, yo no soy experta en el tema. La idea es que revisemos más o menos cómo funciona esta plataforma, pero, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un canal de YouTube donde los proveedores de esta base de datos han realizado ya búsquedas y han realizado ya como cosas muy específicas de la base de datos. Listo. Desde Legiscomex, igual esta primera página que me aparece es desde este módulo de productos. Voy a bajar la página. En cada parte, entonces, como de mi búsqueda, yo voy a encontrar la opción de ver un video que me ayude a como a conocer qué voy a encontrar allí y cómo lo voy a encontrar. Esta base de datos es diferente. Pues vamos a mirar esta que es especializada. Vamos a mirar ahorita una multidisciplinar. Van a ser totalmente distintas. Esta, por ejemplo, miren que me muestra qué voy a encontrar, pero me lo separa como por módulos. Entonces, si yo quiero buscar una normativa, si quiero mirar acuerdos comerciales, si quiero realizar un análisis de mercado, miren que me da también una descripción, o sea, aparte del título de lo que voy a encontrar, me da una descripción. Comportamiento de un sector, de un producto y de una empresa en un mercado internacional, ¿cierto? Listo, tengo régimen de aduanas colombiano, tengo ranking de importaciones y exportaciones, tengo oportunidades comerciales, tengo guías de importaciones y exportaciones, información financiera de empresa. Acá encuentro más que todo como artículos base o
o que me permite conocer las principales materias del comercio internacional. Tengo simulador de formularios y calculadoras y tengo contenido especializado. Bueno, este como tal no lo tenemos disponible porque pues es enfocado como en México, ¿cierto? Es de México y para México, entonces este no lo tenemos disponible. De resto, podemos revisar en cualquiera de ellos, podemos encontrar información. Si yo estoy Diana, haciendo, hola, podríamos mirar ahorita creo que fue la primera que mostraste, estadísticas, creo que es el primer módulo, eh, que tiene datos de importación, exportación. Sí, estadísticas de comercio exterior, el que está ahí en moradito. listo, profe. Ese sería muy interesante, muchachos, porque, mejor dicho, el negocio que yo tengo lo puse a partir de unos datos como los que van a aparecer ahí, ¿cierto? Yo miré más o menos en Colombia qué se importa de tal materia prima o de tal producto, y así uno puede leer si un mercado tiene capacidad o no tiene capacidad. Entonces, digamos que ustedes que son de comercio exterior, esta base de datos les va a servir muchísimo, porque además esto vale plata. Yo por la que tengo con unos amigos, pagamos 1.000.000 de pesos al año por esta base de datos. Ustedes tienen esto completamente gratis y yo también, sino que pues yo trabajo con eso hace como 7 años, antes de trabajar en el tecnológico. Entonces va a ser importante que ustedes tengan esta base de datos a la mano porque van a poder saber qué llega al país, qué productos, de qué países de origen, ¿cierto? De China, Estados Unidos, de Europa. Y esto les va a dar a ustedes mucho contexto cuando estén trabajando o cuando estén haciendo una investigación. Entonces aquí pues Diana nos puede mostrar más o menos cómo funciona, porque la verdad en lo particular yo nunca la he usado, porque como yo tengo una que se llama CISEX, pues que la pago con unos amigos, pues ya nos acostumbramos, pero pues aprovechando que esto me sale gratis, creo que me voy a pasar. Listo, profe. Sí, bueno, antes igual de ingresar, por ejemplo, a cada módulo, miren que aparte del título y la descripción de lo que voy a encontrar, tengo también un video de ayuda de cómo buscar dentro de ese módulo y qué es lo que voy a encontrar. En este caso, pues yo ya seleccioné acá la opción de ingresar y miren que me abre directamente como la parte donde voy a buscar. Cada uno de los módulos me va a mostrar, me va a pedir diferente información porque cada uno me va a mostrar cosas diferentes. En este caso, miren que abrimos entonces la parte de estadísticas. Miren que me dice qué voy a encontrar allí. Importaciones y exportaciones de 41 países. Tengo también el video acá. Y miren que solo me está preguntando en este momento 3 daticos. Puedo decirle entonces que quiero revisar información de América, que quiero eh, pues, por ejemplo, de qué país quiero ver las importaciones o las exportaciones. En este caso, por ejemplo, selecciono Colombia, porque miren que cuando le selecciono acá qué tipo de intercambio quiero, a mí él me dice cuál es la fecha más actualizada, o sea, la información que encuentro acá es de qué fecha, o sea, cuál es la fecha más actualizada de esa información. De Colombia tenemos de pronto un atraso de 2 meses antes del actual, pero en otros países puede como variar ese tipo de actualidad. Miren que en Bolivia la información más actualizada es el 30 de junio. Vamos a mirar de pronto en Uruguay, el 30 de septiembre, ¿cierto? En cada uno entonces tengo como diferente fecha de actualización. En Colombia siempre va a ser más reciente. Miren que tengo la opción también de Colombia semanal, pero bueno, vamos a dejarlo así, que queremos saber América, Colombia y exportación. Rangos de tiempo, bueno, me permite entonces también eh, organizar como estos daticos, me permite organizar también los filtros que yo quiero, ¿cierto? Si yo quiero mirar, pues qué variable quiero, mirar por códigos de partida, si quiero saber por países de destino, clases de exportación, voy a dejarlo acá con país de destino. Y la idea, bueno, en todos los módulos me pedía mi información distinta y en todos no es necesario incluir
como todos los campos, ¿cierto? Ya ustedes sabrán si necesitan información más general o más específica. Las variables, miren acá todo lo que me va a recuperar. Las puedo editar, le puedo entonces quitar algunas cosas que no quiera saber. Yo lo voy a dejar entonces así como lo tengo. Bueno, vamos a mirar acá desde el 2019. En rangos de tiempo de 2019 a 2020 y voy a seleccionar ejecutar reporte. El valor agregado que también tiene esta base de datos es que, bueno, acá me aparece la información que estamos filtrando, ¿cierto? Todo lo que le estamos diciendo que nos recupere. Y el valor agregado son los gráficos. Muchas veces somos más visuales y esta base de datos me muestra toda la información con diferentes gráficos y con una tablita con todo eso. Listo, acá estábamos mirando países de destino. Ah, no, estamos mirando Colombia, exportación y le dimos pues como que queríamos saber todas las variables. Entonces acá me estamos hablando pues como por productos, ¿cierto? ¿Qué es lo que más exporta, por ejemplo, desde Colombia? En este caso, aceites crudos de petróleo o de mineral. Miren que me aparecen cantidades de dinero también muy exactas, me aparecen porcentajes. Puedo cambiar la gráfica, depende pues lo que esté buscando, cuál me parece más amigable. Puedo descargar la imagen y miren que puedo cambiar las variables. Ah, bueno, yo quiero revisar, por ejemplo, los países de destino y quiero mirar los países de destino junto con el valor, ¿cierto? Mire que está el valor en pesos colombianos, está, por ejemplo, para medir también como por pesos, bueno. ¿Qué me está mostrando? ¿A quién entonces Colombia le está exportando más? Miren que acá me aparece Estados Unidos con un 40%, China, a Panamá, a Ecuador, ¿cierto? Miren que puedo entonces modificar gráficos, descargar imagen. Muchas veces somos entonces más visuales, nos gustan los gráficos, ¿cierto? Miren que acá igual también me lo está explicando, pero también hay una parte donde me explican más detallado todo este tipo de información. En este caso puse como un comparativo desde el 2019 al 2020, por eso tengo tantos resultados. Me aparece años, me aparece la fecha, el capítulo de arancel, tipo de declaración. Bueno, acá le habíamos puesto muchas variables. Vamos a ver qué más nos aparece acá. Esa es la posición arancelaria. Ustedes, muchachos, saben qué es la posición arancelaria, ¿cierto? ¿O no? ¿O les explico qué es la posición arancelaria? Kevin, Mariana. ¿Sí saben qué es la posición arancelaria o no? Ustedes que son de comercio exterior. Profe, explique ahí breve. Miren, gracias Harrison y Kevin. La posición arancelaria es el tipo de producto que tiene una codificación cuando usted lo está exportando o importando, ¿sí o no? Entonces, esos códigos de 600, 6000, no sé qué, hacen parte, por ejemplo, en este caso de lo que nos estaba mostrando Diana, el petróleo, otros de minas, en fin. La posición arancelaria será el tipo de producto que estamos analizando, ¿cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, podrían hacer un estudio de mercado de lo que se exporta en café y específicamente en el café mirar a qué países está saliendo el café y en fin, lo mismo con el petróleo, lo mismo con cualquier, digamos, con cualquier actividad económica. Entonces, pues ahí Diana lo hizo con todas las actividades económicas que se exportan, digamos, de Colombia hacia otros países y ella nos puso el detalle por país, que ahí lo graficó, que es muy chévere pues de esta base de datos que permite hacer gráficos ahí pues en vivo y en directo.
Pero entonces, para los que no sabían lo que es la posición arancelaria, que me imagino que ustedes ya deben saber eso, es el tipo de producto que se está analizando, listo, en exportación o en importación. Listo, Dayana. Listo. Ahí terminé la intervención. Gracias. Listo, profe. Bueno, miren que igual podemos entonces ir modificando acá. Por ejemplo, yo acá en las variables que me estaban pidiendo, ustedes vieron que yo había dejado, por ejemplo, como las 20 o más que tenían. Miren que acá nos está apareciendo países, el peso en kilos, números de artículos, países de destino, la nomenclatura arancelaria, pues del producto. O sea, acá lo dejé muy detallado. Recuerden que en cada uno de los módulos encuentro información distinta. Por ejemplo, con lo que acabo de explicar el profesor, podemos mirar un ejemplo ahorita en otro módulo para que miremos las diferencias. En este caso, bueno, yo dejé acá un montón de, como de información, ¿cierto? O sea, yo pedí todas las variables respecto a lo que estábamos buscando, a exportaciones en Colombia. Si a mí, por ejemplo, esta información me sirve, esta información me gusta, si yo no quería, por ejemplo, como yo que seleccioné del enero del 2019, sino que quiero saber solo lo que está pasando hace 3 meses, pues en un rango de 3 meses, en un rango de un mes, en un rango de 6, de un año, puedo entonces también filtrarlo. Tengo la opción de descargar, tengo la opción de guardar y tengo la opción de imprimir. Si yo, por ejemplo, lo descargo, me puede aparecer un documento en Excel con los diferentes gráficos y con la diferente, pues y con la tablita como que ya me especifica todo este tipo de información. Voy entonces a cerrar esta, miren todas las variables que yo le había puesto, ¿cierto? Modalidad de exportación, número de artículos, peso en kilos, precio unitario, tipos de declaración, exportación de tránsito y demás. O sea, yo acá le puse, o sea, no lo filtré, o sea, yo lo dejé demasiado amplio, pero bueno. Voy a cerrar, por ejemplo, ese. Vamos, por ejemplo, información financiera de empresas, ¿cierto? Porque quiero que revisemos em, como en algunos módulos no me piden tantos filtros, no me pide tanta información, pero igual me va a ayudar a delimitar lo que yo quiero saber. Entonces, información financiera de empresas. Miren que, bueno, tengo el título, tengo la descripción, tengo el video. En este caso, ¿qué me está diciendo? Me dice pues que está atrasado 2 meses en Colombia. Por ejemplo, acá con las empresas, el reporte detallado es con empresas colombianas que tengan razón social. Como estas empresas deben rendir cuentas, por eso se viene directamente como a esta base de datos. Voy a generar entonces un reporte de empresas de 2018 a 2019 y miren que acá me está pidiendo el NIT de la empresa. Si yo no tengo el NIT, puedo empezar a escribir el nombre y allí me aparece entonces las diferentes empresas que contengan esa palabra junto con el número pues del NIT. Asimismo, vamos a, por ejemplo, acá seleccionar uno. Asimismo, a veces cuando yo quiero analizar el mercado, cuando quiero analizar sectores, también si yo no me sé la nomenclatura arancelaria del producto, allí también me va a mostrar como esa lista de opciones que me ayudan a encontrar. En este caso, información financiera de empresas, como primero me muestra como la hoja de vida con su respectivo celular, su correo, dirección, su razón social. Bueno, ¿dónde me voy a fijar en las herramientas? Ahí Hola, cogiste el grupo éxito, ¿cierto? sí, señor. Sí. Ah, ok. Listo, entonces ahí, por ejemplo, Diana nos está mostrando, o nos va a empezar a mostrar como los estados financieros del éxito. Luego vamos a hablar de estados financieros, pero ahí aparece una información muy importante que es las ventas inicialmente. Listo, sí, igual, por ejemplo, cada módulo, miren que está acá como en la opción superior, miren que ahorita me mostró datos básicos,
Acá entonces generamos un reporte con 2 años diferentes. Aparecen entonces los gráficos con los activos y los pasivos de cada uno de los años. Bueno, me aparece en gráfico, me aparece también la tablita con su respectiva cantidad de dinero y el análisis o la comparación entonces de un año y el otro. Miren que, por ejemplo, si yo selecciono activos, me empieza a mostrar activos corrientes, activos no corrientes, y me puede entonces mostrar más información, o sea, puedo ir ampliando más la información que quiero encontrar. Y acá tengo entonces reportes detallados. Tengo los rubros, tengo primas de emisión, miren que toda esta información es totalmente confiable. Estado de resultados integrales, también tengo la gráfica, también tengo entonces la tablita con ese análisis, tengo indicadores financieros también. Y si la información me interesa, recuerden que puedo descargarla, ¿cierto? Voy a abrir, por ejemplo, acá el último, y ya pasamos a una base de datos multidisciplinar. Si, por ejemplo, estamos buscando algo y no lo estamos encontrando, ¿cierto? Estamos buscando una información, estamos buscando una normativa, estamos buscando algo y no lo encontramos o tenemos dificultades con la plataforma. Miren que en la parte derecha inferior está el logo de WhatsApp. O sea, nosotros podemos conversar a tiempo real con una persona experta en el área, experta en la plataforma, decirle, bueno, mira, tengo dificultades, no encuentro eso, o esta información me está presentando errores porque no me la está mostrando completa, o no sé, o sea, cualquier cosa relacionada como a la plataforma o al tema, esta persona te puede ayudar. Si uno, por ejemplo, está realizando la búsqueda por la noche o un fin de semana, pues puede dejarle el mensaje y esa persona ya en horas laborales nos puede responder. Bueno, ¿cuál, por ejemplo, quiero abrir acá por último? Análisis de mercados internacionales. Vamos a revisar. Bueno, miren que en cada uno igual nos han pedido pues como información distinta. En este caso vamos a analizar mercado. Vamos a hacer lo mismo, región América, país puedo seleccionar entonces Colombia, que es el más actualizado. Vamos a mirar, por ejemplo, las importaciones. Me permite buscar por un sector, listo, yo quiero mirar entonces, pues a que me haga el análisis por el sector de calzado, por el sector de café, por el sector de animales, ¿cierto? Miren que tengo entonces diferentes opciones y por producto allí es donde se incluye entonces la nomenclatura arancelaria. Bueno, vamos a mirar por ejemplo acá por ejemplo, con cacao y chocolate, ¿cierto? Como yo no me sé la partida arancelaria, yo voy a escribir entonces chocolate y acá miren que me empieza a aparecer el número de la nomenclatura junto con la característica del producto. Entonces me aparece diferentes tipos de chocolate, cada uno se marca entonces en un arancel diferente, cada uno se va a medir diferente. Por ejemplo, estos que vienen en bloques, tabletas o barras que son rellenos, estos que vienen sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes. Bueno, tengo diferentes opciones, ¿cierto? Miren que igual ya seleccioné cuál es la que quiero, solo con incluir la palabra. Le selecciono aplicar y me pasa entonces lo mismo. En este caso tengo un comparativo de febrero a julio de 2020. Acá supongo que me está cargando la gráfica. En esa parte derecha me dice como, bueno, otros productos que son los que más se están importando a partir entonces de la información que seleccionamos. Me muestra también cuál es la competencia directa, o sea, cuál es la empresa que de pronto está importando más este producto, ¿cierto? Bueno, sí, la empresa como que más está importando el producto, otros productos que también están siendo más importados.
entonces de qué países están trayendo esa información, de esos productos con su respectiva cantidad de dinero. Y el arancel, miren que acá también tengo parte del arancel con su gravamen, con su IVA, cuántas cantidades por kilos. Si yo selecciono una de estas opciones, me abre entonces otra página. O recuerden que desde las bases de datos tenemos una base de datos también de esta empresa, pero que ya se enfoca totalmente en el área de marketing. Y bueno, miren que acá tengo divisas, tengo indicadores económicos, tengo acá los detalles también, tengo las normativas, tengo incluso algunas noticias enfocadas entonces en lo que estamos buscando, porque acá también está entonces la parte de noticias de esta área. Y miren que entonces la información puede ser bastante detallada. Bueno, acá no sé por qué no me quiso aparecer la gráfica que quería, pero acá también me empieza entonces a mostrar no solo por tablitas, sino también por los gráficos, como los países o las empresas que más están publicando, pues que más están importando o exportando estos productos. Igual recuerden que todo es a partir de la información que yo le incluya. Cada uno mire que me está mostrando información distinta y con cada uno puedo trabajar. Todos me van a permitir a mí descargar información, tanto el gráfico como la tablita con los daticos. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. Igual entonces la invitación es como a que exploren bastante esta plataforma, ¿cierto? A partir de lo que necesitemos buscar, miren que cada módulo nos pide información distinta y nos muestra información distinta, donde podemos descargarla, donde podemos hacer reportes, donde podemos hacer comparativos. Listo. Esto entonces desde la parte pues de base de datos especializada. Recuerden que tenemos 6 que son multidisciplinares, que en su mayoría tiene artículos de revista y que sí o sí vamos a encontrar información. Entonces, puedo abrir cualquiera de ellas, en cada una encuentro diferente cantidad de resultados. Voy a abrir, por ejemplo, esta de ProQuest, o no sé si de pronto quieran revisar alguna otra en particular. Bueno, entonces vamos a abrir ProQuest. Lo abro porque la mayoría de las bases de datos que allí encontrábamos se van a ver muy similares a esta, ¿cierto? ¿A qué me refiero con similar? Que me va a aparecer un cuadrito de búsqueda donde yo voy a ingresar las palabras clave del tema que estoy buscando. Si yo no encuentro este cuadrito, voy a buscar la lupa donde puedo incluir las palabras clave en la parte superior derecha o en la parte superior izquierda. Cada base de datos me va a dar a mí como un valor agregado que de pronto me va a mostrar los documentos más actuales o los artículos más populares, ¿cierto? O sea, me empieza como a sugerir cosas. En este caso solo tengo búsqueda avanzada. En caso que yo ya sepa el título exacto, el autor o tenga varios datos del documento. O miren que puedo decir, bueno, no me busque en los formatos de información, sino que yo solo quiero artículos de revista o solo quiero libros. O sea, también puedo seleccionar uno de estos formaticos. En este caso vamos a hacer la misma búsqueda. ¿Con qué objetivo entonces empezó a buscar desde Google? Porque la idea es que miremos la diferencia de buscar en unos navegadores y en estas bases de datos. Estas se pueden ver un poco complejas o por lo menos desde la explicación de esta forma así virtual, porque estamos viendo clics en diferentes partes de la pantalla. Pero una vez ustedes lo pongan en práctica, van a mirar que nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar muchísimo esfuerzo. Y eso se nos empieza a volver algo mecánico. Listo, por comercio exterior tengo 12.927 resultados. Recuerden que cuando yo escribo las palabras en el cuadrito de búsqueda, me las recupera juntas
o separadas. Voy a incluir las comillas, le voy a decir que a mí no me interesa como otros temas que solo contengan una de las palabras, sino que contengan los dos términos juntos. Y miren que ya entonces tengo 4.842 resultados. Hago también como una aclaración importante y es la forma en la que escribimos. O sea, así como las revistas que publican en estas bases de datos, muchas de ellas tienen requisitos muy específicos antes de aceptar una publicación, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. ¿Cómo así que los metadatos? Estos campos de título, el campo de resumen, el campo de palabras clave. Entonces, este error pasa mucho. Si yo me equivoco en una palabra, vamos a hacer acá el ejercicio. Si yo me equivoco en una palabra, si yo ingreso una letra más, si yo ingreso una letra menos, es muy probable que me aparezca 0 resultados. Miren que incluso quité la comilla al final para, pues como para no mostrarles que estaba buscando específicamente eso, sino que dejé que las palabras me las recuperara por separado. Y miren que por una letra adicional tengo 0 resultados. Entonces, estamos acostumbrados con Google, si nos equivocamos, Google nos hace la aclaración del término e igual nos muestra resultados. Estas bases de datos no. Si pongo una letra más, si pongo, pues si me falta una letra, si pongo una tilde al revés, si no pongo una tilde, todas estas variaciones pueden afectar entonces mi búsqueda. Y entonces cuando les aparezca 0 resultados, debemos de fijarnos en eso. Listo. Listo. Muchas veces nosotros buscamos en español y depende del tema, hay muchos resultados que nos empiezan a aparecer en inglés. ¿Por qué? Esto no tiene un traductor integrado. Resulta que algunas revistas tienen como requisito que, pues, que se incluya en el documento título, resumen y palabras clave en ambos idiomas. Y por eso es que me lo recupera. Pero en su mayoría los documentos están solo en el idioma que yo le incluya. Quiero también que veamos algo. Vamos a ver este ejemplo. Miren que acá tengo un título y que acá al lado del título tengo texto completo. Miren que acá también tengo el título y al lado tengo texto con un candadito abierto anaranjado. ¿Qué me muestra esto? Estos que no tienen el candadito significa que si yo busco el documento en internet, yo lo puedo leer en acceso abierto en internet. ¿Qué me muestra el del candadito? Si yo busco este título en internet, este me va a poner barreras, o sea, me va a decir, usted tiene que pagar por el documento, usted debe de pertenecer a una institución, usted debe pertenecer a una organización, ¿cierto? En este caso tenemos entonces la oportunidad de tener estas bases de datos. Que miren que en su mayoría de los títulos, miren que la mayoría tiene ese candadito abierto. Entonces la idea también es aprovechar que tenemos nosotros el acceso a esos documentos. Bueno, como les digo, bueno, vamos a revisar algo. Recuerden que los filtros están siempre en la parte izquierda. Yo le puedo decir entonces qué tipo de documento quiero, si quiero un libro, si quiero una tesis doctoral, si quiero noticias, si quiero filtrarlo por años. El tema que yo les decía, por ejemplo, de asunto o de palabras clave. Miren que, por ejemplo, comercio exterior, un tema tan amplio, con estas palabras clave pueden entonces ayudarme a especificar lo que quiero. Bueno, hay 617 estudios, hay 309 que me hablan de comercio internacional, hay 219 que me hablan de globalización, miren que allá me habla de exportación, de desarrollo económico. Si yo selecciono la opción de más, me empieza a aparecer más información. Tengo 143 documentos que me habla de política, de modelos económicos. Yo puedo seleccionar entonces las opciones que yo quiera, ¿cierto? Para los filtros y aplicarla.
¿En qué orden yo le voy a poner los filtros? En el orden que yo necesite para mi investigación. Si a mí me interesa saber primero los documentos más recientes, por ejemplo, si yo filtro los últimos 5 años, en esa opción de asuntos yo podría mirar cuáles son los temas tendencia en esos 5 años. O sea, con cada filtro que yo ponga, la información empieza a cambiar. Ah, bueno, resulta que a mí no me interesa, pues, de primero saber la información más actualizada, sino que necesito puntualizar los temas, por ejemplo, de política, ¿cierto? Por ejemplo, como acabo de filtrar. Listo, entonces voy seleccionando los temas específicos y ya luego miro en qué años se estaba publicando eso, ¿cierto? Ya intentando también buscar información más actualizada. Resulta que entonces yo adicional o de primero, a mí me interesa primero saber qué se ha publicado del tema en Colombia o cuáles son los países que más están publicando del tema en los últimos 5 años. El orden es de acuerdo a lo que yo quiera. Acá, por ejemplo, en lugar, miren que tengo que Brasil es el país que más publica, después Argentina, Estados Unidos, Latinoamérica, México y demás. Listo. Si yo, por ejemplo, en los filtros, cada base de datos tiene filtros distintos. Si yo en esta parte de los filtros, yo no encuentro algo que quiero, por ejemplo, en el tema, digamos que estoy buscando gestión en un tema o estoy buscando metodologías de un tema, o sea, no sé, cualquier aspecto que quiera saber del tema y no lo encuentra en los filtros, recuerden que podemos incluirlo en la barrita de búsqueda al lado de las comillas. Bueno, en este caso voy a quitar estos filtros porque quiero que hagamos otro ejercicio. Listo. Recuerden que yo les mencioné que a veces hay temas que la mayoría de información me aparece en inglés, ¿cierto? Y que esto no tiene un traductor integrado. Les cuento que el 75% de la información académica es totalmente en inglés. Entonces, 75% de información académica en inglés, el otro porcentaje se divide en portugués, chino, mandarín y español, ¿cierto? Miren que ya el porcentaje de español es muy pequeño. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir otra pestañita y voy a buscar traductor académico. Si yo no tengo habilidades con el inglés, la idea igual es apoyarme entonces de las herramientas a las que tengo acceso. La idea es no utilizar ese o no utilizarlo mucho, que ese es el que estamos acostumbrados a utilizar, que si bien cumple su función de traducir, ese no me entiende algunas palabras técnicas o científicas que encuentro en los diferentes documentos académicos. O si yo voy a traducir una frase o un párrafo, muchas veces me daña la gramática del texto, terminamos leyendo ideas un poco complejas, un poco confusas, un poco absurdas, y no es porque el documento sea muy complejo, muy absurdo, sino porque me hizo mala la traducción. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Revisar un traductor que sea de alguna universidad o incluso de algún periódico. Por ejemplo, el periódico El Colombiano y el Universal son bastante confiables. En este caso, este es el que yo más utilizo, es de ingenieros y para ingenieros. Este adicional tiene un tesauro integrado. Entonces voy a traducir la búsqueda que estoy realizando. Miren que me hace la traducción exacta y me muestra alternativas. En algún momento buscando con chicos de trabajo social, estábamos buscando violencia intrafamiliar y en las alternativas de las traducciones nos mostró violencia de familia. Y ese resultó siendo el término con el que más estaban publicando los investigadores. Bueno, vamos por ejemplo a hacer la búsqueda entre comillas, pues también como para ahorrar tiempo, con la primera sugerencia que me están mostrando. Y miren que de 4.000 resultados pasé a 62.312. Pensará uno, bueno, es más fácil para nosotros revisar
pues como poquitas cantidades de resultados y la respuesta es no. A partir de muchos miles o cientos de resultados que yo pueda tener, va a ser más fácil al momento de yo filtrar, porque puedo ser lo más específico posible, puedo intentar filtrar lo que más pueda y va a haber entonces más posibilidades de encontrar esos títulos puntuales a la característica que queremos. Bueno. De 4.000 pasé a 62.000. Vamos a mirar este término. Entonces tengo 11.000 resultados. Voy a dejar entonces este otro. Vamos a mirar acá. Comercio exterior, sí. A veces hay que tener cuidado. Recuerden que traducciones, referencias bibliográficas, todo lo que sea automático tiene un grado de error. Entonces, bueno, también que no nos cambie del todo el término que estamos buscando. Listo, de 4.000 a 62.312 es mucha diferencia. Si bien les estoy recomendando un traductor para traducir como el contenido del texto, yo sí utilizo el traductor de Google para la plataforma. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español. ¿Por qué? Porque solo voy a leer los títulos y solo voy a leer los filtros. Cuando yo ya necesite leer el documento, leer el resumen del documento, ya sí utilizo un traductor más confiable. Bueno, puedo empezar a filtrar. Yo quiero saber la información que se ha publicado de este tema los últimos 5 años. Listo. Miren que incluso hoy en día ya hay formatos de audio y video en estas plataformas. Ya en este caso no, creo que eran más antiguas. Bueno, puedo mirar los asuntos, puedo mirar los países. Vamos a hacer esto rápidamente para mirar hasta dónde llegamos. Miren que igual la diferencia es mucha en inglés. Ya con el filtro que le puse hay 18.000 resultados, en español hay 103, después en ruso, turco. Puedo seleccionar también, pues ponerle el filtro directamente en español, pero yo también qué vengo a sugerirles. Como los países latinoamericanos no son los que más publican, miren que la mayoría es Estados Unidos, India, China y Rusia, de hecho estos son tendencia, o alguno de estos son tendencia en diferentes temas, la idea sería también mirar, bueno, ¿qué es lo último que se ha publicado en Colombia? ¿Qué es lo último que se ha publicado, por ejemplo, en el país que más publica? Y revisar de pronto qué de esa información puedo adaptarla a mi contexto y me puede servir. O sea, hasta qué punto llegó Colombia y si otro país, por ejemplo, ya superó esa fase en la que nosotros estamos y nos puede mostrar más información, ¿cierto? Entonces también hacer esos comparativos también es algo, pues también es como una oportunidad de nosotros aportar el desarrollo local. Voy a, por ejemplo, acá a filtrar por país de Colombia. Es muy probable que entonces ya los documentos en su mayoría estén en español, pero también les que hay diferentes países que publican, pues que investigan a Colombia. Yo me he encontrado muchísimos documentos que también publican a Colombia. O algo adicional, pues por ejemplo, miren que con el filtro de Colombia, ¿por qué me aparece Estados Unidos? ¿Por qué me aparece México? ¿Por qué me aparece Perú? Porque ellos estaban investigando a Colombia. También me he encontrado con documentos de universidades colombianas, incluso universidades de Medellín, que tienen todo el documento totalmente en inglés, desde su título, su resumen, sus palabras clave y todo el texto. Pregunta uno, ¿por qué está todo en inglés si son pues locales? Porque resulta que hay revistas que tienen como requisito que absolutamente todo se publique en inglés. Entonces, por eso tampoco podemos descartar todo este tipo de información. Miren que con los filtros que ya pusimos, los últimos 5 años y en Colombia, miren que me está diciendo, bueno, hay 58 documentos de comercio internacional, hay 21 de exportaciones, 20 19 de cooperación, reunión. Vamos a mirar qué más nos aparece y ya abrimos, vamos a abrir entonces uno de los documentos.
desarrollo económico, libre comercio. Miren que de comercio internacional, perdón, de comercio exterior, miren que aparece temas que a lo mejor a uno muchas veces no se le ocurren, pero en los asuntos puede uno encontrar y puede ir entonces puntualizando también. Hay 7 que me hablan de agricultura, pesquerías, inversión extranjera, normas, ciudadanía, COVID-19. Bueno, tendencias, fruta, marketing, poder, desarrollo rural. Bueno, puedo seleccionar las que quiera, ya saben que entonces me va disminuyendo. Recuerden que encontramos 64.000 resultados, miren que ya son 176, ¿cierto? Y no le he filtrado, por ejemplo, el tema específico que quiero, pero bueno. Entonces, miren que igual tengo el título, tengo al lado y qué tipo de documento es, miren que tengo informes, tengo noticias, documentos de trabajo, bueno, le voy a decir que quiero, revista científica, que en su mayoría siempre me aparecen revistas científicas. Tengo 39 documentos de comercio exterior, los últimos 5 años en Colombia, revistas científicas. Listo. Vamos a abrir, por ejemplo, este segundo. Miren que a partir, o sea, mientras yo más filtros le ponga, miren que la mayoría de los documentos me aparecen más en acceso por suscripción, porque ya empiezan a aparecer títulos que son más especializados o que son más específicos. Voy a abrir, por ejemplo, este segundo. Igual miren que tengo el título, tengo los autores, este es de Bogotá, por ejemplo. Tengo sin abrir el documento, tengo la opción de abrirlo en PDF, de ver el resumen y los detalles. Bueno, voy a abrir el documento. Esta información es, o sea, como me está apareciendo en esta plataforma, es muy similar a las demás, ¿cierto? Bueno, en todas también me va a aparecer algo similar. Me aparece el título, me aparecen los autores, con el hipervínculo que si yo selecciono clic en el autor me muestra las investigaciones del autor. Tengo los datos de la revista, de esa edición en particular donde apareció este título. En la parte derecha tengo elementos relacionados, o sea, cuando yo busco temas, por ejemplo, muy complejos, yo solo encontré 2 o 3 resultados y uno de ellos o esos 3 resultados me hablan del tema específico, puedo mirar los elementos relacionados. Desde acá puede que me aparezcan documentos que me expandan más la información, que me la amplíen o que por el contrario me la especifiquen. Y puedo también empezar a navegar de documento en documento hasta llegar a donde quiero. Acá tengo, por ejemplo, ya el documento a texto completo. Miren que tengo la opción de descargar. Hay bases de datos que me presentan el texto completo directamente en la página, que yo empiezo a bajar la página y ahí está el documento completo, pero también me muestran siempre la opción de PDF. José Jaime Baena, listo. Por ejemplo, ¿por qué voy a utilizar o por qué me puede servir también bastante el PDF? Porque si nosotros vamos a realizar una cita bibliográfica, recuerden que la cita es donde yo dentro del texto copio y pego una idea del autor o parafraseo, digo con mis propias palabras esa idea del autor, yo dentro del mismo texto le doy como el... Miren, por ejemplo acá, según Londoño en 1998 y tiene entonces la cita, ¿cierto? Ya la referencia bibliográfica es lo que estábamos haciendo automático. La referencia bibliográfica menciona entonces todos los datos del documento para yo poderlo recuperar posteriormente y todas las citas es la idea del autor que yo incluyo dentro del texto. Todo lo que yo cite va a ser referenciado. La cita también, pues depende de la cita, voy a necesitar también el número de la página. Por lo mismo, en PDF es bastante amigable porque tengo el dato de la página donde saqué esa idea. Listo, tengo el documento acá texto completo. Si, por ejemplo, yo tengo documentos o sea, es una búsqueda muy compleja, cuando yo lo encuentre, aparte del resumen y las palabras clave,
yo debo de fijarme en esas palabras clave que muchas veces me puede mostrar otras ideas para yo buscar lo mismo que estoy buscando, pero buscarlo de otra forma, ¿cierto? Con otras palabras, acá entonces me van generando ideas. Bueno, ¿qué opciones adicionales y finales les quiero entonces mostrar? Miren estas herramientas que están al lado del título. Muchas veces lo tengo sobre el título, que me van a permitir descargar en PDF, enviarlo por correo, me permite guardarlo en la nube del correo de Gmail, del correo de Outlook, y esta opción en las diferentes bases de datos me aparece como referencia, como bibliografía, como pues me aparecen las comillitas, me aparece citar, pero recuerden que si la opción me muestra la referencia bibliográfica del documento. En este caso, pues esta base de datos todavía tiene APA sexta edición, hay otras que ya tienen la séptima edición. Recuerden que depende del formato, se va a referenciar distinto. Por ejemplo, una ley o una norma que encontramos en esas bases de datos tienen la opción de referencia, y una ley y una norma y un artículo y todo eso se referencia diferente de un artículo, de un libro, de un video, de un blog, de una página web, etcétera. Y miren que me organiza todo, me organiza la información, la puntuación y el orden de los datos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Listo. Algo que quiero también aclarar en este momento es que hay 3 bases de datos que tienen esta opción dentro de su contenido, ¿cierto? Dentro de la página como tal. Esta herramienta de traducción es la de Google, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos están facilitando la opción de traducción dentro del documento, pero la base de datos no se hace responsable por las variaciones automáticas que pueda tener eso. O sea, los errores que pueda generar esa traducción de todo el texto de ese navegador. Entonces, para tenerlo en cuenta. Listo. Y la mayoría entonces de las bases de datos nos va a permitir como todos estos datos. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen algún comentario? Listo. Entonces, para finalizar entonces, les voy a dejar 3 daticos. El primero es un hipervínculo con la evaluación de esta capacitación para que por favor me llenen esos datos. Son como 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 3 minutos y sirve también como evidencia de que ustedes entonces asistieron a la capacitación. Segundo, les voy a montar también como el link del canal de YouTube que tenemos donde se están montando las diferentes capacitaciones y de pronto materiales de apoyo. Entonces, esta grabación va a quedar montada allí. Igual si el docente quiere, también le puedo como enviar el link directo con la grabación. Y allí también hay entonces otras cositas que nos pueden ayudar, por ejemplo, como videos sobre normas APA y sobre gestores bibliográficos que también. Y tercero, les dejo mi correo en caso que tengamos cualquier cosa relacionada con bases de datos, o sea, alguna dificultad de acceso, alguna dificultad con herramienta, alguna dificultad para acceder a los textos, o sea, cualquier cosa relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir. Muchísimas gracias entonces a todos por la asistencia, por la atención. Y, profe, no sé si de pronto tenga algún comentario adicional. Sí, Diana, no, agradecerte mucho pues como por el espacio. De verdad que yo estudié en la Universidad Nacional y si yo hubiese tenido esta capacitación a la mitad de la carrera como la están teniendo en este momento la oportunidad los estudiantes, pues seguramente le hubiese sacado más provecho a mi paso por allá, pues por la Nacional. Incluso ya llevo como 2 años en el tecnológico y nunca había recibido esta capacitación, entonces bueno, es importante tanto para los estudiantes, yo también soy estudiante del tecnológico, pues estoy en la maestría, entonces para mí también es muy importante el uso de bases de datos, ya conocía algunas, pero por ejemplo la de Legis Comex
no sabía el poder que tenía, y esto, digamos que les puede hacer ahorrar mucha plata a ustedes si salen a trabajar esa información de importaciones, exportaciones, información financiera a las empresas, o cuando vayan a hacer pues investigaciones o trabajos de grado en el caso de las bases de datos. Entonces, no, agradecerte mucho. Eh, Igual me puedes enviar el link para yo tenerlo ahí, yo lo dejo disponible en mis clases como para que dejar evidencia pues como de la clase de hoy. Y listo, ¿no? No siendo más, a los estudiantes, pues si Diana no me lo permite, les voy a enviar un correíto porque al final de este mes tenemos una nota del 20%, ¿cierto? Que es una exposición. En esa exposición vamos a incluir el uso de una de las bases de datos que vimos hoy, que es Legiscomex. Vamos a buscar información financiera de algunas de las empresas que yo les voy a, a asignar, ¿cierto? Porque las exposiciones son de casos de éxito en e-commerce y en negocios electrónicos de algunas empresas que yo ya les tengo elegidos. Entonces simplemente revisen su correo ahorita que terminen esta clase, arman sus equipos, me mandan la conformación de equipos que yo les devuelvo con qué empresa van a trabajar. Entonces, la invitación de la clase de hoy era porque también esto nos va a servir para el trabajo que vamos a desarrollar para el final de este mes. Entonces, espero que puedan revisar su correo al finalizar esta clase. No, agradecerte mucho, Dayana. Muy interesante todo. Listo, gracias entonces a ustedes. Muchas gracias. Listo, a ustedes por la asistencia.